Hola, soy Nicolás y te invito a escuchar esta nueva audiocápsula financiera, donde nuestro equipo de investigaciones económicas te explica temas de finanzas corporativas de forma breve y puntual. Hablamos todos los días del Colcap en el medio colombiano para referirnos a lo que sucede con las acciones locales en cuanto a sus precios. Tenemos una idea vaga de cómo las expectativas de inversionistas nacionales y externos impactan sus precios y así nos formamos una idea sobre la dirección del sector privado de un país, incluso cuando las empresas tienen actividades en el extranjero, pero sin conocer qué pasa realmente adentro de estos índices. Soy Daniel Monroy, analista de investigaciones económicas de Corfi Colombiana, y hoy vamos a ver adentro de la creación del Colcap para luego adentrarnos en las diferentes maneras de calcular y mantener índices y fondos accionarios. El primer principio para entender estos índices es el de promedios ponderados. Diferente al promedio simple, cada uno de los elementos tiene un peso distintivo para que, en el caso de los índices, haya empresas que tienen un mayor impacto. De modo que hay empresas que por su tamaño o nivel de actividad tienen más influencia sobre los índices, por medio de una metodología que busca ser lo más representativo posible para dar una imagen en un porcentaje diario, mensual o de otra periodicidad de lo que sucede en un grupo de emisores. Como base vamos a tomar el MSCI Colcap, conocido simplemente como Colcap, cuyos pesos son dados por una mezcla de factores entre liquidez y capitalización de mercado, en la metodología de capitalización ajustada por flotante. Por ello, vemos que una empresa como Ecopetrol es mucho más influyente en lo que pasa en el índice que una acción como Terpel, por ejemplo. Si pensamos en el peso de las empresas como una medida de influencia en el mercado, no solo de capitales, sino en general en la economía de un país, podemos entender por qué tienen una participación diferenciada. Debe mencionar que no solo se toma la capitalización para los pesos, sino su valor ajustado por porcentaje flotante, es decir, el porcentaje de las acciones que no corresponde a partes controlantes o estratégicas y se puede comerciar más fácilmente en el mercado. Aunque normalmente la capitalización ajustada es el principal factor para llegar a la participación como porcentaje, se toma también la liquidez como un criterio para incluir y modular los pesos que tienen las acciones adentro del índice, donde la actividad que pueden generar es también un elemento clave. Esta se mide por valores promedio comerciados en los últimos 3 y 12 meses, en adición al nivel de frecuencia de transacciones, de modo tal que las empresas deben superar unos niveles mínimos para entrar al índice y después mantenerse sobre unos umbrales menos exigentes para seguir en el mismo. Los dos factores mencionados tienen el mayor impacto para llegar a los pesos, pero hay otros sobre la cantidad de acciones flotantes para filtrar su inclusión. Como estándar actual se busca que las empresas tengan un flotante mínimo de 15%. Cuidar este criterio está relacionado directamente con la liquidez y las expectativas de esta, pues las acciones con un flotante muy bajo limitan sus posibilidades de frecuencia de movimiento. Debido a esto, vemos empresas del mercado como Paz del Río o Grupo Nutresa que no son parte del índice al no respetar este elemento. Esos criterios son una práctica estándar para la formación de índices, que en el caso de MSCI está encargado del Colcap y en la región también del Perú General de la Bolsa de Lima. Aparte del MSCI, Standard & Poor's, FTSE y Euronext se destacan como los principales proveedores y administradores de esta tecnología globalmente. Así pues, aplican filtros similares de manera universal que se encuentran resumidos en su metodología global sobre índices para la inversión de MSCI para dar mayor fiabilidad a los principales índices de cada país. Posteriormente, la ajustan a cada mercado, donde en el Colcap, por ejemplo, se destaca por límites para el número de emisores y acciones en un mercado donde algunas de las principales acciones tienen preferenciales con niveles de actividad equivalentes y en casos superiores a los de sus contrapartes ordinarias. Para ver otra metodología está el peso por precio, que se emplea para calcular el índice de referencia de Japón, el Nikkei 225. El principio de ponderación de esta metodología es la suma de todos los precios cada día para dividir después por el número de acciones, con un factor de división ajustado. Por esta razón, Avantest, empresa de equipos para pruebas de semiconductores y proveedor de Nvidia, tiene el mayor peso en este índice, siendo la 10ª por tamaño, mientras que los líderes por capitalización de mercado, como Toyota o Mitsubishi, no aparecen en los primeros 10. Cuenta también con un estándar de volatilidad donde los promedios de 5 años son usados para determinar pesos, al igual que la entrada y salida de valores. Por lo que implica tomar este tipo de ponderaciones es difícilmente replicado por fondos, pues requiere mantener un número de acciones proporcional a los precios cambiantes en el mercado. Por esta razón es entendible que un solo país lo tome como método para su índice, aunque haya otros que usan este sistema como el DJIA u otros sectoriales del Dow Jones en el medio estadounidense. La última metodología que vamos a describir es la de capitalización no flotante, que se parece mucho a la primera descrita. Este método empleado en China y Tailandia determina los pesos utilizando la capitalización total sin hacer un ajuste por el porcentaje de flotante. Adicionalmente, hay métodos alternativos de ponderación como los que pueden llevarse a cabo según los resultados de las empresas.
Por ejemplo, desde Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana calculamos el índice PAF, usando indicadores con información contable, con el objetivo de dar mayor peso a las que cuentan con los mejores resultados. Retomando un elemento mencionado en la introducción del Colcap, los índices de referencia no premian los buenos resultados siempre y buscan es resumir lo que pasa en el mercado, diferente a un enfoque fundamental como el PAF que sí da mayor peso a las que tienen mejor desempeño. Distanciándose de la ponderación continua con criterios de frecuencia, rotación y volumen, la ponderación por fundamentales toma en concreto los resultados y cómo su desempeño puede guiar el peso de cada acción en el índice. A priori notamos una diferencia en la actualización de los pesos individuales, pues no dependen de variables continuas de mercado. Y en cuanto a la modificación de su canasta, no es muy diferente al Colcap, ya que puede tener cambios en su composición hasta 4 veces al año cada vez que se publica la información trimestral de estados financieros. Ya para cerrar, insistimos en la importancia de entender la ponderación de los índices y pesos de las empresas o valores, de modo que la popularidad y tamaño de las empresas pueden servir como un primer indicio, pero estos nos cuentan una historia incompleta. Con un panorama de los pesos por empresa, sector y metodología usada, podemos anticiparnos y gestionar más efectivamente nuestros portafolios, al tanto de qué tipo de activo estamos adquiriendo cuando abrimos una posición en un índice o fondo y a qué riesgo nos estamos exponiendo. Bueno, es todo por hoy. Nos encontramos en una próxima audiocápsula. Hasta pronto. Gracias a todos por escuchar esta audiocápsula. Los invito a suscribirse a nuestro canal de Spotify y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn, X, YouTube y Threads como @Corfi Colombiana.